Bien, estamos conversando con Ámbar Ruiz, directora general de Zonas Francas del Ministerio de Comercio e Industria, sobre los cambios positivos y cualitativos que ha tenido el país en este renglón. ¿Cómo ha sido la recepción de las comunidades, verdad, donde han sido instaladas estas zonas francas? A menudo hay alguna gente que cuando estas innovaciones se presentan, la rechazan, otros la aceptan, otros, no saben qué actitud. ¿Qué experiencia tienen ustedes al respecto? En febrero de este año aprobamos tres nuevas zonas francas con una inversión conjunta inicial de 78.5 millones de dólares. Y vi los comentarios que la gente hacía en las redes sociales. Había gente que decía que creando nuevas zonas francas estábamos hundiendo a las ya existentes. Otros decían que era favorecer la contratación de extranjeros. Otros decían que era algo que no generaba ningún tipo de impuestos para el país. Y la verdad es que me fue muy positivo leer eso, porque me di cuenta que la falla está en la desinformación. Claro. Definitivamente que si la gente supiese que la mayoría de los empleados que está en la zona franca es más de 9-1, panameños versus extranjeros, que si la gente supiese que crear más zona franca nos hace mucho más competitivos porque fomenta el encadenamiento entre zonas francas, el comercio exterior. El país recibe mucho más ingresos, recepta más recursos. Pero y en las comunidades el impacto más hermoso yo creo que es la transversalidad del impacto de las zonas francas. Cuando hablo de la transversalidad es el impacto que hay en las áreas vulnerables. Cómo se dinamiza allí empleos informales que ahora tienen una oportunidad. Por ejemplo, si hablamos de oficios tradicionales como pueden ser soldadura, con el establecimiento de la nueva zona franca Astival. Estamos hablando de que ahora los soldadores tienen oportunidades o enfocadas a los servicios marítimos auxiliares. Estamos hablando de la posible captación de una cantidad de buques que pasaban por el canal de Panamá, pero se iban a hacer reparaciones varados o a flote a otros países. Estamos hablando también de que Panamá, siendo líder de carga contenerizada, para agregar valor se iba nuestra mercancía a los países vecinos para hacer cosas sencillas como pegar una etiqueta en otro idioma. Ahora lo estamos haciendo aquí. Entonces, ahí es donde realmente tú puedes sentir el impacto de las zonas francas. Me conecta esto que usted está planteando con una especie de meta permanente que ha tenido el gobierno del presidente Cortizo desde julio de 2019, cuando esto comenzó a andar, y es la lucha por la conquista de la sexta frontera, la lucha contra la pobreza, y que ahora se contextualiza en lo que es el Plan Colmena. ¿Cómo se relaciona esto con esa lucha que el gobierno del presidente Cortizo se ha propuesto en materia social, en materia de lucha contra la pobreza? Al llevar el desarrollo a áreas vulnerables, como lo puede ser la parte de Chepo, que conecta ahora, gracias a una barcaza, con la parte sur del Darién, que no tiene conectividad terrestre, el acercar los tejidos productivos a un proyecto de aduana binacional en la frontera de Panamá con Costa Rica, el crear industrias específicas, concentradas en temas de licores para más de 100 marcas alrededor del mundo, yo creo que definitivamente impacta, primero que todo, en el aspecto de la educación, porque tenemos allí una transferencia de conocimientos. De tecnología. Impacta además de eso en la economía de esos lugares y por supuesto también agrega nuevos bienes y servicios a la economía global. Y en la captación de mano de obra, obviamente. Así es. ¿Cierto? Cuando me hablaba de barcaza hacia Darién, estamos hablando del puerto de Coquira. El puerto de Coquira, exactamente, en donde se aprobó una zona franca también, especializada también en productos del mar. Entonces, ¿puede hablarnos usted de alguna anécdota, digamos, en estas áreas de las personas que en un momento determinado vieron que el programa surgía y de repente se materializó el programa y de repente ellos eran parte de ese programa? ¿Tiene alguna anécdota sobre eso? Podría mencionar, por ejemplo, el caso de María Donoso. María Donoso fue una chica que llegó a la zona franca Las Cabras gracias a la intervención de su mamá,
que vio al viceministro de Comercio Exterior hablando de la creación de unas nuevas zonas francas y se atrevió a escribirle. Le mandó un mensaje por privado y le dijo, yo quisiera que por lo menos pudiesen evaluar el currículum de mi hija, una gran desconocida, pero una persona muy bien preparada. Y la verdad es que ha sido esta chica maravillosa, ha aportado mucho a esa zona franca y son experiencias como esas las que nos hacen más humanos, porque yo creo que acercamos el empleo a las personas. Ejemplos que tocan vida. Definitivamente. En eso es. Sí, y además de eso nosotros el año pasado y hemos hecho unos ciclos de formación y un acompañamiento a los empresarios en materia de paridad de género y de inclusión de personas con discapacidad, que era un tema que antes no se hablaba. Claro, a eso precisamente iba. ¿Cómo ha estado la empresa privada metida en este paquete? Yo supongo que ha sido protagonista de primera línea. La verdad es que la tarea de sensibilizar a los empresarios no fue tan difícil, porque los empresarios ya estaban sensibilizados. Es que realmente los panameños son gente noble. Sin embargo... Y de mucha iniciativa, es gente muy rápida, ¿no? Se sentían perdidos. Hay empresarios que me decían, yo me atrevo a contratar a alguien con discapacidad, pero necesito ese acompañamiento. Entonces hicimos una alianza con el Ministerio de Trabajo, que entonces hace ese acompañamiento antes de la incorporación de la persona con discapacidad, durante el proceso, incluso después cuando se da el retiro de esta persona. Es decir, nos dimos cuenta que lo que se necesitaba era el acompañamiento. Ha mencionado algo interesante y es la participación del Ministerio de Trabajo. Una de las cosas en la que siempre ha hecho énfasis el presidente Cortizo ha sido en el trabajo en equipo. ¿Cuáles son las instituciones que convergen en este trabajo que usted está haciendo y que hacen posible que las zonas francas operen de la forma como han venido operando? Mire, ese trabajo armónico viene dado por la propia Ley 32 y su reglamentación, el Decreto 62 del 2017. Sin embargo, en la práctica, en los gobiernos pasados, solamente se hacía 1 o 2 reuniones al año de la Comisión Nacional de Zonas Francas. Okay. Yo como directora general de Zonas Francas soy la secretaria técnica de esta comisión y soy el brazo ejecutor de ella. Pero si ella no se reúne, entonces no hay nada que ejecutar. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era lograr el compromiso de esas instituciones. Dentro de la Comisión Nacional de Zonas Francas está representado el Sindicato Industriales de Panamá, la Asociación de Zonas Francas de Panamá, conocida por sus siglas ASOFRAP, y además de eso tenemos otras instituciones públicas, como lo es la CENACID, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas, que por supuesto tienen mucho que decir sobre esto. Tenemos también presencia de la Autoridad Nacional de Aduanas, el Servicio Nacional de Migración, y se me está olvidando algún otro, pero esta es más o menos lo que es la convergencia. El Ministerio de Comercio e Industria, que somos nosotros mismos. ¿Verdad? Somos los que lo presidimos. Y ese conjunto de entidades, digamos, ¿no añade demasiada burocracia al trabajo que ustedes están haciendo o lo facilita? No, hace que la conversación sea con todos adentro, porque somos todos los que estamos implicados en esto. Exactamente. Pero además de eso, es que nosotros trajimos la tecnología. Nosotros tenemos las reuniones de forma digital, se les comparten a ellos los expedientes de forma anticipada para que ellos puedan estudiarlo y además de eso incorporamos la firma electrónica calificada en todos nuestros documentos con un código de verificación QR que garantiza el no repudio de nuestros documentos. ¿Cuál es el nivel de repercusión, si se quiere, y además también el nivel de cooperación internacional? ¿Qué entidades están comprometidas en esa labor que ustedes están haciendo y cómo está Panamá representada? Bueno, por primera vez Panamá es miembro activo con derecho a voto en la Organización Mundial de Zonas Francas, la World Free Zone Organization, y también en diciembre del año pasado fui electa por unanimidad para ocupar la segunda vicepresidencia de la Asociación de Zonas Francas de las Américas. O sea, el gobierno del presidente Cortizo se ha caracterizado, una de las cosas más notorias ha sido el papel de las mujeres dentro de su equipo, ¿verdad? Con lo que usted nos incorpora, lo que nos está diciendo, habla muy bien del rol. ¿Cómo se ha sentido Ámbar Ruiz en el cargo que desempeña, en el aporte? ¿Cuál considera usted que ha sido su rol dentro de todo esto? Yo me siento sumamente satisfecha, primero que todo por hacer que el país mejor conectado de la región
al fin esté dentro de las discusiones en materia de zonas francas y de comercio internacional lícito. Cuando hablamos también de zonas francas seguras y de nuevo incorporamos a Panamá, son cosas que a mí me llenan de orgullo. Y el hecho de haber logrado ganar esta segunda vicepresidencia, que justamente al ser mujer, fui la figura que equilibró la balanza de paridad de género dentro de la organización. Estamos conversando con Ámbar Ruiz, directora general de Zonas Francas del Ministerio de Comercio e Industria. ¿Qué le está dejando este gobierno al venidero? De eso vamos a hablar cuando estemos de regreso.